Las células hacen metabolismo aeróbico, y el metabolismo aeróbico se llama aeróbico porque tiene el componente de que el último aceptor de electrones de este proceso oxidativo es el oxígeno. ¿Ya? El metabolismo no es otra cosa que un proceso, un fenómeno óxido productivo, donde ustedes oxidan moléculas, sacan electrones, esos electrones van a la cadena transportadora de electrones Tengo una llamada perdida. ¿Qué necesita usted? ¿Alguna vez tuvieron que entonces, volviendo a ese tema del metabolismo oxidativo, ustedes sacan electrones, oxidan las moléculas, esos electrones van a estos transportadores de electrones que son el NAD y el FAD principalmente, y ustedes después estos electrones los transforman en energía. El tema es que si alguien se oxida, alguien después tiene que reducirse, y el último aceptor de electrones, quien va a recibir todos estos electrones, es el oxígeno, el endotomo, y se transforma en agua, que es un proceso reductivo. ¿Ya? Ahora, como todo proceso metabólico es largo. ¿Largo en qué sentido? No es una reacción, ni son dos, ni son cuatro, son bastantes más. Son 4 procesos el metabolismo aeróbico. El primer proceso es la oxidación del piruvato, que es como una... nosotros le decimos como un salto al vacío, no hay vuelta. El metabolismo es irreversible, pero es un concepto mayor que irreversible, porque está asociado a un tema de estado metabólico. Yo cuando pase a eso se lo voy a mencionar. Después viene el ciclo de Krebs, que es como lo más famoso que todo el mundo conoce. Todo el mundo le teme, no hay nada que temer, no se preocupen. Y después viene el transporte de electrones asociado a la fosforilación oxidativa. Todos procesos que supongo que vieron en biología alguna vez, ¿no? Ahí hay una relación bastante clara, numérica, simplificada, pero numérica, por mol de glucosa que ustedes degradan en la fermentación, generan 2 ATP, y en el metabolismo aeróbico generan 36, o sea, estamos hablando de 18 veces más cuando una célula es aeróbica. La pregunta que yo les puedo hacer hoy día es, ¿por qué el músculo elige ser anaeróbico entonces? Si el músculo degradara glucosa en forma aeróbica, generaría 18 veces más ATP cuando hace ejercicio. El problema es que si no lo hace... No, pero es que tenéis las dos opciones. O sea, no es que no lo haga, no hay un no lo hago. El músculo hace glicólisis, y de aquí tiene 2 opciones. Una con oxígeno, otra sin oxígeno. La sin oxígeno te genera 2 ATP. La con oxígeno 36. Entonces la duda razonable es bastante obvia en decir, bueno, el músculo, ¿por qué decide el camino que menos energía da? Y que da considerablemente menos. ¿Qué más rápido? Exacto. Bastante más rápido. Y es bastante más rápido por 2 motivos. Primero, porque el músculo se da cuenta, evolutivamente, si lo quieren hablar, de que cuando él hace fermentación, él puede acelerar 200 veces el metabolismo en relación a la respiración celular. O sea, llevado a una cosa simple, hace 200 fermentaciones cuando una célula aeróbica recién está terminando la primera respiración total aeróbica. Entonces, si ustedes lo llevan a número, en igualdad de condiciones, o sea, en el mismo tiempo, en un proceso están generando 400 ATP y en el otro están generando 36. Sumado a que el requerimiento de oxígeno es tan gigantesco que no da abasto, entonces en algún punto se va a quedar sin oxígeno.
¿Ya? Por si acaso. Pero lo principal es referente a la velocidad con la que necesitan energía. Ahí están los 4 procesos. Miren el delta G de la degradación de la glucosa. Y tremendamente seguro. Ahí está el proceso y aquí va a irse adelantando lo que viene, porque miren, nosotros vamos a ver el ciclo de Krebs, la cadena de transporte de electrones en fosforilación oxidativa, y después voy a ver algo de aminoácido y ácido graso. En general, los alumnos cuando están en metabolismo y no han tenido muchas clases de bioquímica o de fisiología celular o cosas por el estilo, se asustan porque dicen, chuta, que una clase va a pasar grasas y aminoácidos, es como que nos va a escupir la materia. Si ustedes se fijan, para degradar o sintetizar grasas y aminoácidos se usan las mismas vías. O sea, el que entiende el ciclo de Krebs entiende grasas, proteínas y carbohidratos porque usan la misma vía. Es común para todos. No hay una vía alternativa metabólica, ¿ya? Por si acaso. O sea, si ustedes degradan grasa, llegan a acetil-CoA y acetil-CoA entra al ciclo. O sea, tienen que entrar al ciclo, sí o sí. ¿Ya? Ahí está el proceso completo, llevado a grasas. Y si ustedes sacan una diferencia inmediata, ahí no es tan claro. Yo diría que probablemente más adelante es más claro, pero si ustedes se fijan, ahí se enumeran 3 procesos. El primer proceso que tiene que ver con el proceso anaeróbico y que tiene que ver con el proceso de generación de acetil-CoA. Un segundo proceso que es netamente oxidativo, que es el ciclo de Krebs, y aquí lo voy a mencionar por primera vez y lo voy a repetir como 10 veces. En general ustedes se dan cuenta que yo repito 10 veces lo que quiero que se aprendan, que no se les saque de acá porque son las cosas básicas. ¿Ah? Nada. Pero se me van. Igual se te van. El ciclo de Krebs, muchas veces a los estudiantes se les dice que es como la madre así de la generación de la energía, y eso es mentira. Lo que menos hace es generar energía. Si ustedes necesitan una vía netamente energética, inmediata es la glucólisis. La glucólisis es por excelencia la vía generadora de energía inmediata. Yo se los mencionaba, invierten 2 y generan 4 así. El ciclo de Krebs es lento en relación a la glucólisis. Y es verdad, generan un ATP, uno. O sea, generan la mitad de lo que genera la glucólisis. Entonces, no es una vía energética. Ahora, yo siempre también los llevo a pensar lo siguiente, porque en general los números que uno ve son bastante traicioneros. Uno dice, pero la glucólisis genera 2 nomás, claro, pero cuando usted tiene una masa muscular generando a millones de células haciendo glucólisis, la cantidad de ATP es gigantesca. Lo mismo les digo acá, cuando alguien me dice, pero profe, es entre 2 y 1 no es nada, sí, de acuerdo, pero llévelo a un valor como a una masa general, es la mitad. Entonces, si usted tiene 1 millón de ciclos de Krebs, van a generar la mitad, o sea, 2 millones de la glucólisis, el tiro, de ATP. Porque el metabolismo es al unísono en un órgano, entonces todo el hígado está haciendo metabolismo, todo el músculo, todo el cerebro en este caso, que es como el órgano eminentemente aeróbico. ¿Ya? Y obviamente el tercer paso, que es también aeróbico, tiene que ver con el proceso de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, que es donde se produce ATP. O sea, acá se produce la mayor cantidad de ATP, lejos. Un detalle importante. Todos estos procesos son mitocondriales. O sea, aquí el piruvato que se generaba en la glicólisis entra en la mitocondria. Y ahí hay un detalle. ¿Qué se acuerdan ustedes de la mitocondria? A ver, acuérdense de biología. ¿Ah? Lo que se acuerde, pues. No pidamos tanto hasta ahora.
¿Ya? ¿De qué forma es? No, pero la mitocondria en sí, ¿cómo es? Como un poroto. O sea, así. No, un poco más larga. Un poco más larga. Plancton. Como un riñón. Como plancton. Algo así. ¿Es un riñón? Es un cacahuate. ¿A qué quiere llegar, profe? A que me transmitan algo para dibujar una mitocondria. ¿Sabes qué? Teja, garbanzo, no sé qué. No. Pepinillo. Plancton. Como maní. Como maní. Como maní, no le dijeron la palabra clave. Ya, ahí está el maní. ¿Pelado o con cáscara? Con cáscara. Ya, y usted dijo tiene doble membrana. ¿Ahí? Ujú. Ya, sí, tiene cresta. Tiene crestas. No, bueno. Que alguien le pone En la membrana Que no me acuerdo, pues. La membrana externa. Ah, la membrana interna tiene formas de crestas. O sea, como así. Ahí está dibujada Ahí, la ahí. Ahí está. No, si sé que está ahí. Lo miraba antes, pero bueno. Oh, Ahí. Ahí. Ah, perfecto. ¿Y ahí para qué es eso? No sé, te lo dibujo. ¿Por qué un organelo tiene doble membrana? Partamos la base. ¿Qué creen ustedes? A ver, si yo vuelvo a insistir, esto es 100% lógica, que lamentablemente la sacaron de las matemáticas en la universidad, parece que no han cachado que es básica. Yo estudié con lógica, así que me sirvió. Si yo vivo en una casa y le pongo doble puerta o doble ventana, ¿qué estoy persiguiendo? Claro, algo que, o sea, o que no entre el aire, que no entre el calor, que no entre la luz, que no entre los ladrones, pero estoy persiguiendo mayor seguridad en cuanto al flujo de cosas. No le pongo doble puerta o doble ventana porque quiero gastar plata. Bueno, tiene doble membrana por algo. Por un filtro, perfecto. ¿Y por qué por un filtro? Muy simple, porque tiene una membrana externa absolutamente permeable, excepto a protones, y tiene una membrana interna absolutamente impermeable. Pregunta, si yo tengo una membrana interna impermeable y una externa permeable, ¿cómo hago que entren las cosas? La impermeable por la cadena transportadora electrónica. No, sí, impermeable. Nada entra a través de ella. ¿Nunca se cuestionaron eso en biología? Perfecto, proteína y membrana, tengo que tener puertas y ventanas. Entonces no es como que yo paso a través de. Entonces yo estoy condenado a tener transportadores que hagan como de puertas, que hacen que entren o salgan cosas, o las dos a la vez. Pero hay un detalle. Me estoy dando toda esta vuelta porque hay algo básico que nadie entiende y que por eso se enreda. Estos transportadores son específicos siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un montón de moléculas que no van a poder salir más de adentro de una mitocondria. Y hay un montón de moléculas que no van a poder entrar. Y hay otras que van a poder entrar y salir. Esa es una medida netamente de control metabólico. Absoluta. O sea, ni siquiera tengo que apretar una enzima, inhibir otra, aumentar un inhibidor, porque solo con el simple hecho de tener esto, yo ya estoy controlando el metabolismo. ¿Por qué? Porque el piruvato tiene libre paso. El piruvato entra y sale. Entonces ustedes lo generan en el citoplasma y si las condiciones están dadas, se metió dentro de la mitocondria porque tiene un transportador asociado a piruvato. Entonces entra a la mitocondria el piruvato y ocurre la primera reacción. Y la primera reacción que yo les dije a ustedes que es como un salto al vacío, es un salto al vacío porque cuando ustedes el piruvato lo transforman en acetil-CoA,
el acetil-CoA ya no tiene como diablos. Él no puede volver a salir de la mitocondria, no sale. No es que no pueda volver, no sale. No hay un transportador de acetil-CoA. Entonces, esta reacción que está ahí, ¿por qué es un salto al vacío? Alguien dijo, oh, es que es súper espontánea. Aparte de que porque es súper espontánea, es porque si ustedes se acuerdan lo que vimos en la prueba de hoy día, el piruvato es un intermediario que puede servir para generar glucosa. O sea, en un estado metabólico de hipoglicemia, el piruvato se devuelve en una cosa simple y se transforma en glucosa. Bueno, aquí no ocurre. O sea, piruvato que se transforma en acetil-CoA es piruvato que murió, que yo ya no lo puedo utilizar como un precursor de algo. Entonces yo vuelvo a insistir con todo este tema de la lógica. Si esto que estoy diciendo es así, es decir, piruvato que pasa para allá se pierde, esta reacción es tremendamente regulada. Y en un estado metabólico de hipoglicemia o de ayuno, no puede estar activa. Porque si esto estuviese activo, todo el piruvato que yo necesito para transformarlo en glucosa me lo estarían transformando en acetil-CoA. Eso es integración metabólica en parte. Porque ahora lo que ustedes están pensando es no en una... Yo tenía un profe que nos decía, ustedes están pensando en una coordenada. Como acá ya están pensando en 2 coordenadas. Y cuando terminemos pasar el metabolismo van a ser 3 o 4 coordenadas. Porque se van a dar cuenta que al final el metabolismo, ¿por qué la insulina es la hormona clave del metabolismo? Esto es como cuando uno va al cine y te toca al lado de las papas fritas. Y está el cine ese. No, pero... Dele nomás, sí, dele nomás. En la ópera sí que no tiene que llevar eso, porque ahí sí que es molesto. Entonces, volviendo a eso, es una reacción tremendamente regulada. Esta reacción ocurre, por ejemplo, en hiperglicemia, cuando hay exceso de glucosa, cuando hay requerimiento energético, es decir, cuando alguien está haciendo un requerimiento energético de producir energía, pero no ocurre cuando yo necesito sintetizar glucosa. No ocurre cuando estoy con inanición, llevo días sin comer. ¿Estamos? Ya. Otra cosa es una... Aquí es un complejo enzimático, es la primera reacción que ustedes conocen, que ocurre en un complejo enzimático, y nosotros un poco para que la entiendan los alumnos decimos que estas son las enzimas Bulling. Son 3 enzimas que agarran el piruvato, una lo descarboxila, o sea le saca el CO2, la otra de seguido la oxida, y la tercera, cuando se estaba parando, le pone acetilcoenzima, la coenzima. La coenzima A es una molécula del porte de un ropero en la cabeza de uno. Es una tremenda molécula. Entonces, en el fondo, no es que a ustedes le pongan un gorro, le ponen un ropero en la cabeza al piruvato, y con ese ropero en la cabeza no puede salir, porque no hay un transportador de coenzima. Ese es el problema. Si no es que no hay un transportador para piruvato hay, y si ustedes se fijan, la diferencia entre acetil y piruvato es mínima, es un CO2. El problema es que el acetil es una acetil de 2 carbonos más la coenzima A, que es este ropero. Entonces no entra. Eso es literal y lisa y llanamente impedir que esta molécula salga de la mitocondria. O sea, no sale, no entra. Ni entra tampoco porque no la genera en el citoplasma. Esto estás adentro de la mitocondria. Tú no sintetizas acetil-CoA afuera, sintetizas adentro. Por lo tanto no sale. La única opción de salir es que alguien le saque este ropero y se transforme en algo, y eso es tremendamente regulado de nuevo. ¿Ya? Reacción ultra espontánea. Con eso de mayo podría sintetizar una ATP, y aquí viene una pregunta de aplicación. ¿Por qué no sintetiza una ATP entonces? Porque si pasa el ciclo
ciclo de Krebs o general. Es que vas a pasar igual. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si yo sintetizo un ATP? Supongamos que el ATP son 30,5 lo que yo gasto. ¿Cuánto me quedaría eso? Menos 2,9, 3. Menos 3 sigue siendo espontánea. O sea, la célula podría sintetizar un ATP y esa reacción seguiría siendo espontánea. ¿Dónde está el tema? Que quedaría demasiado al límite de la espontaneidad. Entonces no sería tan extremadamente irreversible con esa flecha de ese tamaño. Esa flecha está puesta de ese tamaño justamente para que ustedes entiendan que es una reacción de una caída al vacío, literalmente. Entonces la célula prefiere no sintetizar este ATP, cosa que este proceso haga esto, o sea, sea así y que no haya retorno. ¿Ya? Básico eso. Y aquí viene el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ya lo vimos, es el ciclo central del metabolismo aeróbico, es decir, en la parte... Ciclo central no es porque está en el centro de la diapositiva, no me han respondido eso, no, que está justo en el centro. No, no, si usted se cae de espalda la respuesta es que uno a veces ve. ¿Ah? ¿Para qué Ah, ¿no? poner eso? El ciclo central es porque en el fondo es la vía central metabólica cuando uno ve todo el proceso metabólico, ¿tá? En el centro del metabolismo. Anfibólico. A ver. Suena feo. Bien. ¿Cómo sabía? ¿Ah? ¿Qué estudió? ¿No? Pero eso no lo pasamos todavía. En el grupo. Ah, sí. Anfibólico. Es un ciclo que puede ser usado para catabolismo y para anabolismo. Y sé que muchos se van a preguntar, y bueno, ¿y para qué se usa más? Para dos cosas iguales. O sea, es extremadamente útil en catabolismo, por no decir imprescindible, y es extremadamente útil e imprescindible para anabolismo. ¿Ya? Altamente regulado en función de la demanda energética. O sea, mientras más energía requiero, más activo está. Mientras menos energía requiero, menos activo está. Bueno, mencionar que esto ocurre dentro de la mitocondria, pero eso yo lo voy a ver después un poco más general, digamos. Y ahí está. Miren, de verdad el ciclo no tiene mucha ciencia desde el punto de vista de la memoria. Si alguien se aprende y recita eso, la verdad que no gana nada. Eso es súper honesto. ¿Hay alguna canción? No, Sí, está. o sea, debe haber. Sí, el rap del El rap ciclo del de ciclo de Krebs. Krebs. Lo único que ustedes tienen que entender, voy a hacer el ciclo acá de una forma no distinta, pero de una forma alternativa a esa. Y es que la primera reacción es esa. Si ustedes se fijan, el oxaloacetato, que está adentro del ciclo, es parte del ciclo, tiene 4 carbonos, reacciona con una molécula de 2 carbonos, la coenzima A no se cuentan los carbonos porque es este ropero gigante, y genera citrato, y obviamente aquí se libera coenzima A que se puede nuevamente reutilizar. Y el citrato, si ustedes cuentan, son 6 carbonos. Aquí no hay magia. No es que tengo 7 y eran 2 más 4. Son 2 y 4. 6 carbonos. El ciclo del ácido cítrico se llama así por el citrato. También se llama ciclo de Krebs
y también se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué se llama ciclo de los ácidos tricarboxílicos? Porque el citrato, que es el primer ácido, tiene 3 grupos carboxílicos, uno arriba, otro abajo y otro al medio al lado izquierdo. Les doy los 3 nombres, dependiendo del libro del año en que estudien, este es el nombre que van a tener. Los libros más antiguos le decían ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la enzima se llama citrato sintasa. Y esta reacción es irreversible. No tiene vuelta atrás. Segunda reacción tiene cierta reversibilidad. El citrato se transforma en isocitrato. ¿Qué es lo que hicieron ahí? Cambiar de posición el OH que estaba en el 3 al carbono 2. Sigo teniendo 6 carbonos. Ahora, ¿por qué cambio de posición el OH? Yo se lo expliqué la otra vez en la glicólisis. ¿Por qué cambio de posición los grupos? Porque necesito dos. Muy simple, o sea, no es muy simple, perdón. Por la enzima. No. Cuando ustedes miran la reacción que sigue, lo que aquí sigue, que es un proceso importante del ciclo, aquí hay 2 procesos. Lo primero es una descarboxilación, o sea, sale CO2. ¿Cuál CO2 es el que sale? Es este. Ese. Esa descarboxilación es oxidativa. ¿Qué significa? Que el CO2 sale y se lleva electrones con el NADH. Por lo tanto, un grupo funcional del citrato, en este caso isocitrato, se va a oxidar. ¿Dónde está el tema? Que si ustedes se fijan, el que se oxida es el OH. Y ahí donde está el tema es que en el fondo, cuando sale el CO2 y se oxida el OH, es mucho más fácil oxidarlo en posición ahí que acá. O sea, el cambio de posición tiene que ver con que cuando se oxida, la oxidación es más simple en la posición 2 que en la posición 3. Es netamente un arreglo estructural para agilizar la oxidación. ¿Ya? Eso, en general, las enzimas y los procesos metabólicos, cuando hacen isomerizaciones, cambian de posición, en general tiene que ver con que están tratando de afrontar un paso siguiente más complejo de forma más fácil. No es porque pongámosle un paso más, había que hacerlo en 10. No, es así. ¿Ya? Si ustedes se fijan, bueno, la reacción siguiente, esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Aquí ocurre algo importante. Sale CO2, se descarboxila. Y como es oxidativo, ¿cuántos carbonos me quedan? 5, porque yo tengo 5 más 1, 6. Ahí están los 6. La molécula que queda tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pregunta: ¿de dónde salió ese? ¿Quién aportó ese CO2? ¿Quién es el dueño de este CO2? No, el isocitrato es un intermediario. Vuelvo a insistir con el juego de las 5 lucas. Yo eso que no. Si yo le paso 5 lucas a usted y usted se las pasa a él y él se las pasa a él y ella a él y al final le llegan a ella me va a decir, ah, no me las pasó ella, pero en realidad el que pasó las 5 lucas soy yo. ¿Se fija? Ese es el juego del metabolismo. Usted tiene que saber quién fue el primero que aportó, porque ese es el que perdió.
¿De dónde salió el CO2? Lo voy a marcar, piensen. Voy a seguir. Esta molécula se llama alfa-cetoglutarato. Miren. Por eso yo insisto, la bioquímica es mucho más simple con estructuras, pero bueno. Esto se llama alfa-cetoglutarato. Si ustedes tuviesen una base estructural buena, yo les preguntaría, ¿a qué se parece? Y ustedes tendrían que hacer el siguiente juego. Tendrían que tomar esto y dibujar ese esqueleto carbonado. Entonces ustedes dirían 1, 2, 3, 4, 5 carbono, 2 grupos carboxilo, 1, 2, 3, 4, 5, 2 grupos carboxilo. Ay, ¿qué pasa si yo aquí pongo hidrógeno y NH3 más? ¿Se parece o no? Bueno, este es el glutamato, el aminoácido. Esto es lo que nosotros llamamos par alfa-cetoácido, alfa-aminoácido. El glutamato se puede transformar fácilmente en eso y eso en esto. Por lo tanto, cuando uno degrada glutamato, aquí entra. Se transforma en alfa-ceto y hace ciclo. Cuando yo quiero transformar, por ejemplo, proteína en glucosa, y si yo quiero transformar glutamato en glucosa, aquí entra. ¿En qué se transforma? Dioxalacetato, fosfenolpiruvato, gluconeogénesis. Ahí tienen una componente anabólica 100% del ciclo. Profe, ¿son de los oxalacetatos entonces los carbonos? No. Siga pensando. Ya. Esta reacción prácticamente poca reversibilidad. Siguiente reacción. El alfa-cetoglutarato, que tiene 5 carbonos, nuevamente una descarboxilación oxidativa, es decir, sale CO2, nuevamente, oxido, y genera una molécula de 4 carbonos. ¿Por qué es importante tener esta visión? Porque fíjense, estoy en la reacción número 4. Aquí entra coenzima A nuevamente. Estoy en la reacción 4 y yo ya generé un intermediario que tiene 4 carbonos. Partí con uno de 6. ¿cuánto tiene el primero que parte? O sea, de aquí para allá yo no puedo perder nada. No hay más descarboxilaciones, se acabaron. O sea, el ciclo es eminentemente descarboxilativo en cuanto a la degradación de algo en las primeras 4 reacciones. Y las otras 4, aun cuando hay otros procesos asociados, son para recuperar nuevamente oxalacetato, para poder volver a hacer el ciclo nuevamente. ¿Ya? 4 carbonos. Siguiente reacción. La reacción número 5, succinil-CoA sintetasa. Miren la diferencia. Sintetasa, sintasa. ¿Cuál es la diferencia entre una sintetasa y una sintasa? Que una no tiene tasa y la otra no. En general, todas las sintetasas van asociadas a ATP o GTP. Y las sintasas no.
Aquí hay formación de GTP. O sea, que ustedes sintetizan un GTP, no ATP. Pregunta nuevamente. Oye, ya llevan una sin responder, van a hacer dos ya. Ese era el acetil-CoA que lo pierde. Bien, ¿y cómo se dio cuenta? Porque lo que empezó el... Sí, es cosa de seguir el ciclo. Los dos carbonos salen de acetil-CoA. ¿Por qué es tan obvio y no lo ven nunca? Es porque yo lo estoy haciendo así para que ustedes vean algo. ¿Cuántos carbonos entran a un ciclo? Dos. ¿Cuántos tienen que salir? Dos. Porque si esos dos carbonos que entran al ciclo no salen, se acabó el ciclo, ya no es un ciclo. Esto que usted respondió y que ustedes están viendo es el primer punto que la gente no entiende el ciclo y se aprende de memoria una cosa circular y que no entienden para qué. Y dicen, ¿para qué cresta decir esto que parte en el mismo lugar y termina en el mismo lugar? No ven un sentido, es como entrar a una rotonda y empezar a darse vueltas adentro sin un sentido lógico. Pero cuando una persona aprende a manejar y sabe manejar dentro de una rotonda, ustedes se han dado cuenta, ¿quiénes manejan acá? Cuando la gente parte manejando, a lo que más miedo le tiene son a dos cosas, estacionarse y a las rotondas. Claro, ay, cuando me tiro, ¿por dónde me tiro? ¿Por la del medio, por la de afuera? Ya, yo lo veo en mi señora. La rotonda tiene un sentido extremadamente útil cuando uno entra y quiere salir allá. Pero no cuando uno se cae de vuelta. Acá es lo mismo. ¿Dónde está la utilidad? Entra una molécula que se está degradando de dos carbonos que viene de glucosa y si ustedes se fijan se degrada completamente a CO2, sale como CO2. Pero sumado a eso, ¿qué generan ustedes? ¿Y esos a dónde van? A generar después. Entonces, ahí ustedes están mirando el ciclo eminentemente catabólico, degradativo. Pregunta, ya, respondieron una, ya no tienen deuda. ¿Por qué GDP, GTP y no ATP? No, sí, pero ¿por qué la célula decidió en algún punto, no, o sea, que en el ciclo de Krebs voy a sintetizar GTP en vez de ATP? Y eso va a ser para joder a todos los que estudian bioquímica, para que se equivoquen que en el ciclo se forma ATP cuando en realidad se forma GTP. Que estructuralmente es distinto, pero energéticamente vale lo mismo. De hecho, hay una enzima que después convierte GTP en ATP y viceversa. Pero acá no, es GTP. Y esto puede dar, no para ustedes, pero puede dar para una pregunta de bioquímica o un curso avanzado de bioquímica. Y uno puede rajar a alguien por eso. ¿Por qué GTP? No, es que son cosas metabólicas básicas. Todavía no entiendo el hizo las 5 lucas. Chicos, ¿qué hace la mitocondria eminentemente? Yo les pregunto a ustedes. Defínanme cuál es la función de la mitocondria. ¿A partir de quién? No. La mitocondria genera energía. ¿Qué energía le entrega a usted? ¿Cómo? ¿Qué energía le entrega? ¿A partir de quién? No. ATP, ¿a partir de quién se sintetiza? Ustedes me dicen ATP. ¿A partir de quién? ADP más PI. Esto, adentro de la mitocondria, se usa para eso en fosforilación oxidativa, no en el ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs aquí usara ADP, se lo estaría quitando a ese proceso. Y la idea es optimizar metabólicamente esto. Entonces yo sintetizo otro nucleótido de alta energía y no interfiero en la fosforilación oxidativa. Es para rajar a alguien de la bioquímica más avanzada. Porque es un concepto metabólico más que
de memoria, como la otra casi morí con el ataque todo que me dio en el punto. Tal vez. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya se le va el gas. 4 carbonos. Reacción 6. Succinato deshidrogenasa. Aquí una oxidación asociada a FAD, no a NAD. ¿Cómo sé que usted, aparte de aprendérselo de memoria, que ahí va FAD y no NAD? ¿Cómo lo pueden aprender eso? Miren, ¿cómo se dan cuenta ustedes que aquí hubo una oxidación? ¿Cuál es la diferencia entre S y S? ¿Ah? 1, 2, 3, 4. Ahí están escondidos. Estoy conmigo, con mi economía. 1, 2, 3, 4. Además, si no tuviesen carbono, tendrían que haber salido un CO2. ¿Cómo se dan cuenta? El hidrógeno. ¿Ven? Por eso, insisto, la orgánica aquí pesa y pesa mal. Oxidación básica de un carbono, anótenla, para que lo entiendan. El carbono en su estado menos oxidado, sp3 que llamamos, con sus orbitales normales, es así. En este caso un CH3CH3. El primer paso de oxidación es quitarle un hidrógeno. Pasar a CH2CH2. Aquí salen electrones. O sea, entre un enlace simple y un doble enlace. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ese enlace simple, ese CH2CH2, se transforma en un CH-CH. Es el primer paso, el menos energético de la oxidación. Por eso se usa FAD, porque el NAD está en un estado de mayor oxidación, o sea, necesitan tener más grado oxidativo para usar NAD. El FAD siempre se usa cuando hay esto, de un enlace simple a un enlace doble. Siempre. Pero el FAD es el que hace el enlace doble. El FAD es el que se roba los electrones para que el otro quede en enlace doble. Siempre. No es el que lo hace. ¿Pero el propulsor? No, es una enzima. Pero entonces, ¿por qué la estructura cambia? Porque hay una enzima que cataliza una reacción donde viene una molécula con un FAD. Sí, obvio. Después, esto entra agua. Aquí no hay un proceso oxidativo. El agua son 2 hidrógenos, uno para acá y aquí queda la otra parte del agua. Se genera un alcohol. El alcohol, aquí viene el otro proceso de oxidación. Se oxida a aldehído. CHO, que ustedes conocen, alcohol. Y el CHO se oxida nuevamente a ácido carboxílico, que en realidad es así. Y este se descarboxila. Ese es un proceso natural de oxidación de un carbono. Ahí está, súper simple, ¿eh? Un poco para que vean las estructuras, pero para que ustedes sepan, cuando ustedes tienen un enlace simple y un enlace doble, este está más oxidado que ese. Y esto es súper interesante tenerlo claro en términos de mirarlo, no se lo voy a ocultar de memoria, porque uno mirando esto se da cuenta que las moléculas que están menos oxidadas son las que más electrones les puedo sacar, porque las puedo oxidar más veces. Y al oxidarlas más veces, le saco más electrones, y al sacar más electrones genero más ATP.
Llevado a lo que han visto, acuérdense de la estructura de la glucosa. ¿Cómo era la glucosa? Acá arriba tenía un aldehído. O sea, ya el grupo funcional parte acá abajo. Está súper oxidado. Y después tenía 4 y el quinto acá, que eran los 6, todos eran alcoholes. Es lo que comúnmente se llama un polihidroxialdehído, que eso es lo que ustedes escuchaban. Entonces, la glucosa, si ustedes miran, está aquí, entre este punto y ese punto. O sea, en términos prácticos, es una molécula bien oxidada ya. Por lo tanto, como ustedes están consumiendo una molécula bastante oxidada, les entrega menos energía. Ahora, básico, o sea, uno dirá, bueno, ¿por qué lo usa? Bueno, ya lo habíamos hablado. Es soluble en el plasma, se transporta rápidamente, pasa la barrera hematoencefálica, se degrada rápidamente, toda la anterior. Entonces uno prima eso por la cantidad. ¿Se acuerdan de la estructura de un ácido graso? ¿No se acuerdan? Yo lo voy a entrar en recordatoria. Un ácido graso es esta estructura. Y esto es un N. Que ese N puede ser generalmente el ejemplo clásico 16. O sea, 16 CH2, 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 hasta un CH3 acá. Este es un 14, 15, 16. Así. O sea, hay 14 CH2 entre medio, el CH3 y el CO. Si ustedes miran esta estructura, o inclusive si no se quieren marear con el número y le ponen 4, que es el mismo número de carbonos que la total, 4, 5, 6, se van a dar cuenta que hay de los 6 carbonos, hay 4 que están acá arriba. Están súper poco oxidados, por lo tanto los puedo oxidar mucho. Hay uno que está súper oxidado, pero el resto, entonces es una molécula mucho menos oxidada que la glucosa. Los ácidos grasos. ¿Y por eso da más energía? Nada. No es ninguna otra explicación. No, por eso también sirven de reserva, que no va a ser lo primero que vamos a sacar. Exacto. Porque si ustedes, no sé si lo vieron, pero si ustedes se acuerdan en biología, los ácidos grasos se degradan en un proceso que se llama beta-oxidación. Entonces es como que la glucólisis se llama la beta-oxidación. O sea, es algo que oxida. La glucólisis no es tan oxidativa. La beta-oxidación es muy oxidativa. Porque tienen una molécula que está ultra reducida, poco oxidada en términos prácticos. Ya, volvamos a nuestro ciclo. Aquí. Queda para acá. Generaron FAH. Succinato de deshidrogenasa, este es el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones, por si acaso. Fumarato se transforma en malato, encima es una fumarasa. Importante, estas reacciones son todas reversibles. Esta es la reacción 7. Nuevamente una molécula de 4 carbonos. Y por último, malato de deshidrogenasa, otra molécula de 4 carbonos. Pero aquí hay una oxidación nuevamente y se forma nada. Y ahí llego de nuevo al oxaloacetato, que es el aceptor nuevamente de otras moléculas acetil-CoA para empezar el ciclo. Pero lo importante es que quede claro, entran nuevamente 2 carbonos de afuera, que salen como CO2. Entonces, yo voy a ir haciendo al tiro los links a cosas que yo les fui mencionando. ¿Quién tiene el cuaderno con toda la materia acá? Se fue. O las diapos. ¿Quién tiene la gluconeogénesis, lo que yo dije? Precursores.
¿Qué dije yo de los precursores? ¿Yo se acuerdan que les di 3 puntos? Sí. Precursor, energía. ¿Qué dije de los precursores? Dale. ¿Qué dije? Glicerol, el amino glucósico, el lactato, el propiodil CoA. Ya, ¿qué dije después? Que el piruvato no era considerado. Dije, no son precursores y puse acetil-CoA. El acetil-CoA no es gluconeogénico, no pueden transformar grasas en glucosa porque no hay una reacción o una vía metabólica que transforma el acetil-CoA, que es el producto de la beta-oxidación, en glucosa. Esa pregunta, clásico error cuando ustedes ponen a un alumno en la pizarra, en bioquímica, y le dicen, demuéstreme que acetil-CoA no es gluconeogénico, o le hacen la pregunta al revés. ¿El acetil-CoA es gluconeogénico? Que es peor que la otra, que la otra le está diciendo que no es. Y el cabro empieza a pensar, uno le da 3 minutos para que elabore la pregunta, y dice, claro que es gluconeogénico, y empieza a dibujar el ciclo, y aquí dice, pero si aquí entra acetil-CoA, aquí se genera oxaloacetato, y este se va para glucosa, sí, es gluconeogénico y hace todas las reacciones, y después de casi media hora hablando, uno le pone un 1. ¿Por qué? Porque no entendió lo básico. ¿Qué fue lo básico? Que acetil-CoA que entra se va como CO2. Entonces, en realidad, cuando alguien me dice, oiga, oxaloacetato se transforma en glucosa, no es acetil, es oxaloacetato. Pero ¿cuál es el problema de llevar oxaloacetato a transformarlo en glucosa? ¿Qué le pasa al ciclo? Llévenlo a número. Voy a ponerle un ejemplo. Si yo tengo 30 oxaloacetato esperando, ¿cuántos ciclos puedo hacer? Si llegan 30 hace tiempo. 30. ¿Estamos? Si estoy en un estado metabólico que tengo 30 oxaloacetato, pero tengo que mandar urgente 15 a glucosa, ¿cuántos oxalos me quedan? 15. ¿Cuántos ciclos puedo hacer si llegan 30 acetil? 15. ¿Qué le pasó al ciclo? ¿Ah? Bajó. Eso se llama depletar. Cuando ustedes sacan intermediarios del ciclo, el ciclo se depleta. Literalmente se empieza a frenar. ¿Qué hace el cuerpo para poder remediar eso? Lo que yo les decía a ustedes. Bueno, tengo que recuperar algo. Y ahí es donde yo les decía, bueno, total, entra glutamato. O sea, yo en el fondo degrado aminoácidos. Y el aminoácido entra, repone lo del ciclo y el ciclo vuelve a andar. Pero la pregunta inicial les vuelvo a hacer como la de las 5 lucas. ¿Cuál era el acetil-CoA? Pero al final el que se transformó en glucosa no es acetil-CoA. Pero el oxaloacetato se generó en el acetil-CoA. No. Porque acetil-CoA oxaloacetato estaba acá. Entró acetil, generaron citrato. Hizo citrato. Alfa-aceto, glutarato, y aquí salió el primer CO2 de acá. Estos le pertenecen a él. Después de alfa-aceto, succinil-CoA, sale el segundo CO2. O sea, ya el succinil-CoA, si yo le saco una radiografía de los 4 carbonos, esos 4 carbonos eran de él, no de él. Por lo tanto, cuando usted me dice que oxaloacetato se va a glucosa, a tapar un hoyo, es decir, en una inanición, ya no estoy comiendo, cuando él se va, en el fondo el que lo está tapando el hoyo, en forma inmediata, es el ciclo. Pero el ciclo, para poderse echar a andar después, necesita que alguien lo retroalimente, lo alimente de nuevo. Y ahí es donde yo les digo que en el fondo el que entra es glutamato. Entonces, al final del día, cuando yo tengo que hacer la raya para la suma, ¿quién se transformó en glucosa? No, glutamato. Voy a hacer de nuevo.
eso, aunque usted no lo crea. No, eran 5. No, pero mañana paga el Estado de Chile. Y el mes pasado se me olvidó la boleta en la América. Me la traigo oxidada. Mire, pase de la plata a él. Pase de la plata a él. Pase de la plata a él. Ahí, stop. ¿Qué le pasó la plata a usted? No, usted no sabe eso. ¿Qué se la pasó? ¿Usted no vio esto? ¿Quién le prestó la plata? ¿A qué le tiene que devolver la plata a usted? A él. ¿Por qué te la pasó a ti? Ya. Tú a él y él a ti. Entonces la pregunta, asumiendo que usted no sabe esto, usted no sabe que fui el yo que entregué la plata. Por lo tanto, si hacemos el ejercicio de la siguiente forma, pásale la luca, ¿ya? Esta luca pero yo después paso otra luca y te repongo a ti la luca porque tú no te puedes quedar con la luca menos. Ciclo de Krebs. Pregunta, ¿de dónde salió la luca? De mi billetera. Entonces cuando ustedes al final del día hacen la suma, en el fondo, en el ejemplo que yo puse, los carbonos para transformarse en glucosa los entregó glutamato. Porque el glutamato llegó a tapar el hoyo que dejó oxaloacetato cuando él se fue a transformarse en glucosa. Eso le pasa a un anoréxico o anoréxica. Por eso pierde masa muscular, porque todos los aminoácidos que son gluconeogénicos van al ciclo de una u otra forma a remediar la constante fuga de metabolitos para sintetizar glucosa. Que en el caso ahí es extrema. Por eso la dieta extremadamente hipocalórica, respecto a dietas libres de azúcar, hay que tener mucho cuidado porque tienen que suplementarlo con proteínas gigantescas, porque si no empiezan a perder masa muscular. Y la masa muscular no se recupera. Es muy difícil recuperarla. Hay estudios, sobre todo en temas de pacientes, yo no sé si en perros ocurre lo mismo, en gato, estoy militar, tengo 2 lucas. A mí la plata no me da nada con el niño. Yo no tengo ni hijo. Y tampoco te dura. Se estima que en 7 días un paciente que está acostado puede llegar a perder hasta el 15% de su masa muscular si es que no se ejercita. Y es por eso que hoy día, si ustedes se fijan, en todos los hospitales, a los viejos sobre todo, los paran a cada rato, los enfermos, los operados de columna, al otro día andan caminando por el hospital. Hace 20 años estaban una semana acostados que no se movían. Es por un tema que se sabe que hay pérdida de masa muscular importante. No sé si ustedes han estado acostados mucho tiempo alguna vez. Pero comiendo. Exacto, es una atrofia. O sea, cuando uno ha estado, yo no sé, la última vez que estuve hospitalizado grande fueron 32 días en cama, acostado. Puta, cuando me paré era como que. Yo me paraba todos los días, pero cuando me fui para la casa yo sentía como que. Pero igual se recuperó. No, sí. ¿Eso sabéis por qué pasa? ¿Eso sabéis por qué pasa? Por tener una señora que no me importa. Así que yo siempre he dicho, me voy a divorciar y voy a bajar de peso. No, pero es que cuando la mujer sube de peso se cuida más, pues, entonces tienes que cuidarte. Pero la mía no. Si no sube, es odiosamente flaca, entonces. Chicos, ¿dudas hasta acá? Lo grabado. Bueno, eso, vamos a las 5 lucas. Eso es el ciclo. O sea, el ciclo de Krebs es una vía eminentemente, lo que vieron hoy día, para degradar acetil-CoA que proviene, hasta lo que ustedes saben hoy día, de glucosa. O sea, aquí se termina de degradar glucosa en carbono, salen como CO2. Pregunta, ya que ustedes siguieron esto, ¿cuál es el principal producto del ciclo? Bien, caíste en la trampa. No, ¿por qué? Porque Oxalo estaba inicialmente. Entonces que tú lo produzcas nuevamente solo significa que repusiste lo que ya estaba. Eso no es un producto. Ya, un producto es ATP. O sea, GTP. Ya, pero ¿cuál es el principal? No.
Agua. El NAD. No, NADH. ¿Qué es lo que es? 1, 2, Allá hay otro. 3. ¿Cuál es el que sigue? El CO2. Después el FADH y el después GTP. Eso le responde a ustedes lo que yo les dije inicialmente. No es una vía energética. Es una vía eminentemente oxidativa. Genera 4 cofactores, 3 NADH y un FADH por un GTP. Porque el NAD se tiene que transformar para que haya ATP. Sí, pero eso es como un cheque a fecha, pues ahí usted verá si tiene fondo después o no. Ese es otro proceso. Claro. Pero por eso dice que no es energético, No. porque el otro tiene que transformar. No, cuando genera la energía esa es una directamente. muy buena pregunta. Cuando tú defines energético, tú tienes que tener plata constante y sonante. O sea, ATP. ATP o GTP. Ya. Y si tú sacas la diferencia en la glucólisis, tú en la glucólisis generas no 2 NADH, pero generas 2 ATP. O sea, están en igualdad de condiciones. Acá tú generas 4, 3 NADH y un GTP, un FADH por un GTP. O sea, la relación es 4 a 1. Entonces, ¿qué hago? 3 NAD. 3 NADH, un FADH, Un GTP. un GTP, 2 CO2. Los anotas. Ahí está lo mismo. Entonces, Fíjate, ahí está el balance neto. Y ahí está lo que yo les pregunté, po. Miren los productos del ciclo. Coenzima, 3 NADH, un FADH, un GTP, 2 CO2, 3 hidrógenos. Miren, aquí es donde uno cae. Oye, pero si no está en oxaloacetato, no está... No, pues sí es un ciclo. El oxalo que está al inicio es el mismo que se termina. Por lo tanto, no existen como balance neto. ¿Cómo se regula este bicho? Este bicho se regula principalmente por producto. Por eso yo les pregunté, ¿cuál es el principal producto? NADH. Él es el principal regulador. Cuando a ustedes se les empieza a acumular NADH, el ciclo se empieza a frenar. ¿Y cuándo se acumula NADH? Cuando el NADH no se transforma en. ¿Y cuándo no hay ATP? Cuando ustedes no tienen. O sea, en sentido estricto, cuando no están gastando energía. Se empieza a acumular NADH. El NADH inhibe alostéricamente principalmente estas 3 o 4 enzimas que están acá. Esa aquí no está mencionada, pero también entra. Esa. Y hacen que frenen el ciclo. Si ustedes se fijan, se frena al principio, en general. No al final. Eso tiene que ver con los intermediarios que se empiezan a acumular. Yo voy a reiterarlo nuevamente, esto es pura lógica. El metabolismo se regula lógicamente. El metabolismo es, yo degrado para producir energía, es la misma energía que hace un regulador, el ATP y el NADH principalmente. Y si lo miran desde el otro punto de vista, ¿cuáles son los principales activadores? El NAD y el ADP, que significan los estados metabólicos que uno tiene. ¿Requiere o no requiere energía? ¿Ya? Ya. Esta parte voy a borrar acá. Reacciones anapleróticas de la naturaleza anfibólica del ciclo. ¿Qué les están diciendo ahí? Lo que les están diciendo ahí es una cosa súper sencilla, y es que ahí están otras vías alternativas de entrada al ciclo.
No solo entra como clásicamente ustedes dicen como acetil-CoA. Por ejemplo, el piruvato puede entrar al ciclo no como piruvato, pero él podría transformarse en malato, podría transformarse en oxaloacetato. El fosfenol piruvato puede transformarse en... Acá está glutamato, alfa-cetoglutarato, que yo se los mencioné. Aquí está aspartato. Entonces son distintas vías de entrada y salida al ciclo. Por ejemplo, para poder sintetizar aminoácidos, bases purínicas y pirimidina a partir de aspartato. Y eso sale de... Entonces ustedes pueden sintetizar cierto tipo de aminoácido a partir del ciclo. Acá lo mismo. Si yo quiero sintetizar glutamato, puedo hacerlo a partir de este. El ciclo se activa, pero aquí en vez de seguir, sale. Ahora, vuelvo a insistir. Esto es una rotonda. Si salió un auto de acá, es porque en algún punto entró. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero mire, puede entrar piruvato, se transforma en malato. Esto podría devolverse en una condición metabólica, sí, y hacer glutamato. Perfecto. Entonces la pregunta que yo hago es, el glutamato que ustedes sintetizaron, ¿quién se inmoló para poderse transformar en glutamato? Piruvato. ¿Y el piruvato al principio o al fin del día de dónde viene? De glucosa, de glucólisis. ¿No? Eso es integración metabólica. Parte de, como la primera etapa de integración metabólica. Ahí están las reacciones anaeróticas que son puntuales, que tienen como objeto reponer lo que el ciclo perdió, o en ciertas etapas de necesidad reponen niveles en el ciclo. Yo les voy a poner un ejemplo cotidiano de ustedes. Para que entiendan esto. Y luego le dan neurona por si acaso. También estamos en el sauna. Ya. El cerebro, ¿de qué vive? ¿Cuál es el metabolito por excelencia del cerebro? Pero es glucosa. Ya. Entonces el cerebro en la noche, mientras ustedes duermen, la glucosa entra, se transforma en glucosa 6-fosfato, esto se transforma en piruvato. Acuérdense que esto es glucólisis. Y el piruvato, como puede entrar a la mitocondria, acá se transforma en acetil-CoA, que la vimos recién, la oxidación del piruvato, acetil-CoA, oxaloacetato. ¿Y qué hacen ustedes? Ciclo de Krebs. Salen principalmente cofactores y esto se transforma en ATP. Y aquí sale un GTP, así para adornarlo bien, y 2CO. Eso hace una neurona en condiciones, cualquier condición, porque una neurona es eminentemente aeróbica. Cuando ustedes están durmiendo, la tasa metabólica del cerebro baja, pero no es cero. Es más, hay procesos que están súper activos. Entonces este ejemplo uno generalmente lo pone con algunos números.
Supongamos que cuando yo duermo, la tasa de consumo de glucosa es de 2. Pueden ponerle por segundo, por minuto, me da lo mismo. Quiero que lo aprendan con números nada más que para que vean el efecto. Aquí es 2, ahí es 4, aquí es 4, porque se generan 4 piruvatos a partir de 2, se generan 4 acetil, y aquí hay un tema. Para 4 acetil necesito 4 oxaloacetato. ¿No es cierto? Esto va a funcionar, me va a generar 4 por 3, me va a generar 12 NADH, y 4 FADH, y 4 GTP. Eso, la verdad, para este ejercicio es bien poco necesario meterle más números. Acá está lo importante. ¿Me siguen? Ya. Cuando ustedes despiertan, yo despierto, ustedes despiertan, echan a andar maquinaria que estaba durmiendo. De hecho, ustedes se dan cuenta de cosas como la visión, escucha, hacen un montón de actividades que antes no tenían. ¿Ah? Durmiendo no las sienten, hay gente que durmiendo las pueden violar, dicen, y no se dan ni cuenta. En términos prácticos, el cerebro empieza a consumir bastante más energía. Ya. Vámonos a un extremo. 27 de febrero del 2010. Todo durmiendo. 303 creo que fue. ¿A qué hora fue el terremoto? A las 3. 3:40 y algo, ya. Bueno, los que estaban durmiendo, me incluyo, vino el huascazo y no fue un despertar como el del día sábado. No. O sea, yo estaba parado en la pieza de mis hijos en En menos de 20 2 segundos, no sé. ¿No es cierto? Ustedes pueden suponer cuánto es la diferencia de lo que consume inicialmente durmiendo el cerebro a esa situación. Pongamos un número. Sí, estamos jugando. Puede ser irreal, pero muchas veces. ¿Cuánto les suena? 10. Pongámosle 100 más. ¿Ya? O sea, uno pasa de 2 a 200. ¿Cuánto tengo acá? 800. No, 400. Sí, estamos en la misma relación. ¿Cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo acá? ¿Cuánto tengo acá? ¿Y por qué tengo 400? Porque los niños que entran saben que son. No, pues esto estaba. Usted estaba durmiendo con 4. ¿Ah? No son. Chuta. No sabía. Usted estaba durmiendo y aquí había 4 oxaloacetatos. Pero eran 400 horas. ¿Pero y de dónde sacó los otros 396? De cambio. ¿De qué cambio? De los 200. Pero si esto es exacto. Aquí yo no tengo. ¿De dónde? Ahí me perdí. Nuevamente. Estamos durmiendo. Veamos arriba. Usted tiene 2, 2, 4, 4, 4. Y aquí hay 4. Sí, entran 4, salen 4. Sí. Es un proceso que ya lleva 3 o 4 o 6 horas u 8 horas funcionando. O 2. O 2 o 1, da lo mismo. Pero está durmiendo. Cuando vino el terremoto, vámonos de atrás para que lo entiendan. Al momento del terremoto, ¿cuánto había de esto? 4. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ya ahí. Pero el cerebro inconscientemente, para hacer el ejercicio de pararse y salir apretando, ir a la pieza de los niños, lo que sea, tomó 200 glucosas por un requerimiento energético. Claro. Transformó 400 piruvatos, 400 acetilcoa, pero se encontró con 4 oxaloacetatos, que eran los que estaban durmiendo en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuántos acetil entran? 4. ¿Cuántos me quedan afuera? 396. Al instante siguiente, ¿cuántas glucosas entraron nuevamente? 200. Se generaron 400. ¿Cuántos habían? Ahora en 600. O sea, ya tengo 796 y sigue entrando de a 4.
¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo que se satura? Que esto, como se acumula, me inhibe esa reacción. Al tiro. Pero inmediatamente. O sea, antes de pasar a los 800, esto ya está inhibido. Ustedes se preguntarán, bueno, pero eso es medio pegarse un balazo, porque en el fondo es cortar el metabolismo aeróbico. Exacto. Se corta el metabolismo aeróbico. ¿El acetato? ¿Ah? ¿El piruvato? Exacto. Súper bien pensado. Pero este se dispara acá. Y esta misma molécula lo activa. Entonces, en el instante siguiente, ¿cuántos piruvatos llegaron? ¿Cuántos se transformaron? 400. Así. O sea, primero lo corta y después igual los deja pasar, pero por otro Lo vía. corta, el piruvato en vez de pasar a acetil se transforma en oxaloacetato, Pasa directamente. repone el ciclo, lo acelera 200 veces más que es lo que usted requiere y después deja pasar de nuevo. Pero la pregunta que yo le hago nuevamente, ¿de dónde viene piruvato? ¿De dónde? En el fondo, ¿quién repuso el ciclo? Por eso en una situación como el terremoto, Uno se levanta corriendo. uno se mata corriendo, se levanta Con el y cabello. puede a los 5 minutos caer con una hipoglicemia severa. Porque el gasto es muy mucho. Porque el solo hecho de echar a andar esto, Hay mucho gasto. ustedes entran en hipoglicemia. Por eso los exámenes en ayuna, las glicemias son bajas. Cuando están altas es el problema. Generalmente esto coopera para que sean bajas. Porque si bien es cierto, el terremoto es un extremo, pero el despertar acelera al menos 10 veces. Va a tener el mismo tema, que va a llegar acá con 40 y van a haber 4. O sea, usted dice que en la mañana, por ejemplo, cuando despertamos, igual hay como una inhibición Sí, po. y Lo que después pasa se es que- reactiva lentamente. Exacto. Ahora eso es en menos de un segundo. Ah, sí. Pero claramente. Y aquí es donde ustedes ven una reacción que se llama esa. La primera. Está principalmente en hígado y riñón, pero está ampliamente distribuida y son las reacciones anapleróticas. Que reponen algo al ciclo que perdió. Corazón. Corazón muy corto. ¿Dudas de esto? Y vuelvo a insistir, es súper importante la pega de saber quién paga. No es el piruvato, En la glucosa. la glucosa. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso a ustedes después les entrega el estado metabólico. Eso a ustedes les da la explicación de por qué alguien en ayuno o alguien que se despertó en la mañana o que salió en un terremoto corriendo probablemente haga una hipoglicemia. Porque la glucosa tiende a apagar un montón de procesos metabólicos que significan de partida echar a andar el ciclo de Krebs en el cerebro, que no es menor. Es un costo gigantesco, sobre todo en una situación extrema. Todo nos pasó, o sea, estamos en segundos montados en arrancando lo que sea. ¿Dudas hasta acá? Voy a dejar enunciar esta clase para la próxima semana, partir ya con la cadena como tal. ¿Qué es la cadena de transporte de electrones? Bueno, esta es la última etapa del metabolismo aeróbico. Es un proceso mitocondrial. Este se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. Es el que transporta los electrones. ¿Cuáles electrones?
todos aquellos electrones que se generan y son transportados por NADH o FADH2. O sea, glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs. En esos tres procesos hay transporte electrónico. Estos electrones, al pasar de un complejo al otro, generan una activación y el último aceptor es el oxígeno. Aquí lo que se hace es que se genera un flujo electrónico a partir del cual se activan canales que transportan protones, que son los que van sacando protones. El último aceptor es el oxígeno. ¿Se acuerdan que en el laboratorio vimos el cianuro? Bueno, el cianuro bloquea la última reacción, que es la aceptación de oxígeno, y por eso el cianuro mata por asfixia. ¿Vieron al militar la otra vez? ¿Tomó para adentro? ¿Cuando lo estaban enjuiciando? ¿Ah? Sí, ahí está la mitocondria. Fíjese, membrana interna. Los complejos están distribuidos de esta forma: el 1, el 2, el 3, la coenzima Q, el C y el complejo 4. Se genera todo el proceso de oxidación acá. Los electrones pasan a través de esto. Esto genera un gradiente y eso se transforma en ATP. ¿Dudas hasta acá? La próxima semana voy a llegar acá. Voy a llegar hasta acá el día porque estamos ya medio infectados. La próxima semana yo voy a retomar desde aquí y voy a hacer la cadena de electrones, pero en la pizarra nuevamente, para que supongo que lo entienden más. Sí. ¿Ya? La lista yo la copié de la prueba, así que se pueden divertir.